sería óptimo manejarlo tipo Machine Learning, sino la otra manera que nosotros habíamos propuesto, que era con un sistema experto. Entonces nosotros, uy, profe, pero aunque ya quedó grabado eso, dijo, sí, hubiera sido bueno que hubiéramos tenido la reunión, pues, con su director de proyectos y con la profesora Juanita. Yo le dije, nosotros le dijimos, sí, profe, pero pues nosotros no, nunca nos imaginamos que esto fuera de tal magnitud y se pudiera demorar así de grande. Dijo, listo. Nosotros también le comentamos, profe, la idea no es que, como todas esas preguntas siempre van a valer un número, profe, va a ser una estadística, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener, la persona escogió una, casi siempre son por una escala del 1 al 5, del 1 al 10. Si podíamos, si esas preguntas iban a ser, se podrían hacer de una manera interactiva. Más o menos lo que nos resumió dijo que, bueno, esto ya tenía un estudio y que digamos que ese tipo de test ya vienen con una características que son lineales y que tienen una calificación de 1 a 5 o 1 a 10. Si ya se quiere hacer de manera interactiva, pues es algo que nosotros tendríamos como de pronto que implementar, no en todas las preguntas, sino en unas que otra, pero a la final siempre el resultado va a ser un valor, 1, 2, 3 o 4 o 5 o 6 o 7. Eso. El otro, le dimos, profe, más o menos para un test de esta magnitud, ¿cuántas preguntas usted cree que quedaría, pues, más o menos viable, un producto viable? Dijo, yo creo que entre unas 120 a 150 preguntas. Digamos que como para hacer eso. Y nosotros, porque entonces él se metió con partes de, dijo, lo que pasa es que esto se toca hacer muchas orientaciones. Yo no puedo sacar un test con 20 preguntas, con 30 preguntas y ya con esas preguntas dirigenciar y decirle a alguien, oiga, puede escoger esta, esta carrera. Porque hay preguntas muy sesgadas, porque nos decía, por ejemplo, el profesor quiere estudiar zootecnia, ¿sí? Entonces, una de las preguntas es, ¿a usted le gustan las plantas? Y de pronto dice, no, a mí no es que me gusten mucho las plantas, pero yo no puedo sesgarlo con esa sola pregunta a que ya no le puedo orientar zootecnia. Dijo la otra, si nos vamos a enfocar, por ejemplo, solo en las carreras de la universidad, bueno, ya, no, ya podríamos solo enfatizarlo ahí, ¿cierto? Pero también es muy berraco. Tocaría, por ejemplo, una manera de empezar, decía, yo puedo hacer un coeficiente intelectual. Si está bajo la media de esto, yo ya no le recomendaría, por ejemplo, materias como la ingeniería de sistemas o la ingeniería civil, porque si yo veo que él tiene un QI muy bajo, yo cómo le voy a plantear, por ejemplo, que él vaya a ser apto para manejar números, física, ese tipo de cosas. Dice, pero muchachos, entiendan que esto no es como decir un test de 20, 30 preguntas y sale y listo. Entonces, la verdad, no Bueno, habíamos Daniel, quedado. mire, efectivamente, si ustedes analizan en lo que, como cuenta Daniel, respondió el profesor de psicología, pues obviamente él de entrada colocaba muchos taranqueras, ¿cierto? Eh, Fácilmente se nota pues vamos a trabajar para la universidad. Primero que todo hay que tener en claro que vamos a para la universidad. Los programas son de la universidad, no vamos a tener una carrera que vengo a estudiar medicina. Entonces, de entrada tenemos que saber cómo le mostramos al cliente, cómo le informamos que son estas carreras, A, B y C, y no A, B, C y D. No, no porque D no existe, ¿correcto? De eso de Ujú. entrada, de lo que el profe le dice. Entonces, uno. Dos, pues efectivamente, si usted analiza, imagínese una secretaria frente a un cliente diciéndole, pero un momentico, le voy a hacer las siguientes preguntas. Siéntese. Primera, 120 preguntas a un usuario preguntándole, ¿usted lo aceptarían? Hay que evaluar Sí, claro, ciertas sería cosas. muy tedioso, sí. Exacto, usted de entrada, yo por lo menos diría, no, un momentico, pero si yo vengo aquí a preguntar una carrera, no más. Entonces, de entrada tengo que mirar qué clase de preguntas son las comunes, hacer una tipificación de las diferentes preguntas. Hay que sentarse con alrededor de una secretaria cuando llega un cliente y le pregunta qué le pregunta, cómo le pregunta y cuáles son los paradigmas. Yo no digo que el profesor no tenga razón porque obviamente desde el punto de vista profesional
Él tiene toda unos normatividad y unos elementos de medición, clasificación y selección. Ni más faltaba, eso no lo podemos desconocer. Pero nosotros tenemos que mirar qué vamos a diseñar. Es un software donde el software va a aprender y va a aprender a preguntar. Entonces poco a poco le estaremos enseñando que él tiene que ir cogiendo ciertas palabras que lo van alimentando y él va armando la pregunta. Es ahí donde nosotros entramos y nosotros vamos a dar la parte básica, comenzaremos a enseñarle a nuestro Machine Learning para que él vaya aprendiendo a preguntar y aprendiendo a responder. Sí, Entonces, sí, sí, profe, claro. Digamos que lo que él nos comentaba es que parte de esa inteligencia que le podríamos dar al Machine Learning tiene que sesgarse de una manera donde tocas a partir de muchas variables. Por sí, claro. ejemplo, si nosotros, exacto, si digamos que si se hiciera por la parte de Machine Learning, entonces, no, o sea, no, él no nos dio como una parte, o bueno, a él, porque podríamos lo que usted dice, profe, conectar más donde cómo nos enseñen, porque a la final nosotros no sabemos cómo empezar a sesgar a un estudiante para X y yo, oye cosa. Por eso nosotros necesitamos pues la ayuda del psicólogo, ¿no? Porque igual a la hora de sustentar no podemos decir, no, es que nosotros cogimos tres formularios que vimos en internet y ahí los cargamos y le enseñamos a la, a la, a la, a la que a la, le enseñamos a aprender, pero ¿qué le vamos a enseñar a aprender? Digamos que ahí sería como lo que entonces nos tocaría aterrizarlo con él. O sea, que yo le puedo enseñar de manera más rápida y óptima para que él pueda enrutar. Pero él volvía y decía, sí, muchachos, pero entiendan que digamos que el test no se puede hacer así de fácil. Bueno, lo que usted dice, profe, tiene sus argumentos bien estructurados y esas cosas. Y es como, por ejemplo, a un niño, yo le voy a enseñar a hablar, pero bueno, ¿por qué le empiezo qué letra le voy a empezar a esta inteligencia artificial de nosotros? Porque nosotros, pues no, yo le meto aquí entonces en sistemas, carreras, pero nosotros no tenemos, o sea, yo no tengo el conocimiento, no sé si ustedes sepan entrenar una IA para decirle, oiga, aprenda con solo estas palabras, va a aprender y ya nos va a hacer un test vocacional de 40 preguntas. Entonces nosotros siempre tenemos que tener la ayuda de esa persona que nos quiera ayudar. Por ejemplo, a mi profe, hoy me quedaron de contactar como a las 7 porque estoy detrás de una persona para que un psicólogo, para también preguntarle esto, pero ya personal, para ver si es más corto el camino, si de pronto el profesor ya se quiso extender mucho y mostrar como un proyecto muy chévere, ¿cierto? Como muy ambicioso. Y si el tiempo que él dijo versus lo que yo ahorita lo voy a preguntar, entonces es como el mismo, ¿sí? Eso fue lo que ayer el profesor pues, nos dejó así como bueno, asustados con todas esas preguntas que podrían salir. bueno, Daniel, dentro de lo que ustedes se han reunido, ¿qué han pensado entonces? Concretemos. ¿Cuál es ese paradigma? Porque la verdad, compañeros, Johan, Jefferson, Angie, Juan, Carlos y Dani, importante que ustedes vayan cogiendo ruta. Sí, digamos todos esos paradigmas que están hablando, perfecto, pero, pero ustedes bien saben que muchas veces usted mismo que los pocos, ¿ustedes han desarrollado programas ya? ¿Alguno de ustedes se ha sentado a programar o ninguno? Sí, sí, señor, sí, Sí, claro, y no programas dudo. sencillos, inclusive los básicos del aprendizaje. Sí, claro, sí, ¿Cómo señor. se sentaron? ¿Con todo un mundo de software? ¿No? Con las dos o tres instrucciones que el docente les enseñó, ustedes comenzaron a botar código y comenzaron a crear. Esa es la paradigma que veo que ustedes como que sin querer se están como envolviendo. Es entendible, pero precisamente la consultoría que hagan con el psicólogo uno, con el psicólogo 2, con el ingeniero uno, con el ingeniero 2, es para que ustedes vayan arrancando y le den una ruta. O sea, que tengan ya estructurado lo que les mandamos solicitar, que tengamos un cronograma, que tengamos un plan de trabajo y que ya esté estructurado usted, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y arrancar. Y si no, no despegamos.
seguro que nos volvemos a ver de hoy en ocho y de pronto prolongamos la discusión, prolongamos que le pregunté, que no le pregunté, que el viernes el ingeniero nos dijo que nos prestaba el laboratorio media hora y nosotros consideramos que es una hora. O sea, nos podemos estar pegando de cositas en buena fe, porque ingeniera, yo creo que Juanita ya se hubiera salido los chiles. Entonces, es para que ustedes analicen y evalúen que si no arrancan no van a tener nada. ¿Ok? Y no van a poder matar ese paradigma que se les están creando y que el psicólogo les acabó de crear. Yo muchas veces entiendo que los psicólogos a uno los vuelven más loco, pero pues tratemos de entender cuál es la... Pero, listo, Pero profe. lo que Pero, por sí, ejemplo, una pregunta, profe. Nosotros, listo, vamos a echar código con lo que hemos aprendido de Python y todo eso. ¿Cómo entrenamos la IA, profe? ¿Bajo sin qué preguntas la preguntas. entrenamos? Precisamente, ahí es donde efectivamente ustedes tienen que mirar cómo comienzan a enseñar las primeras palabras, cómo él va a almacenar, cuál es la data que van a utilizar, cuál es la base de datos, ¿cierto? Entonces, cómo comienzan a generar esa big data que tienen que comenzar al final de un ejercicio, tener ya superalimentada, ¿cierto? Pero claro, van a almacenar datos, van a solamente a deducir, a concluir con base a una serie de preguntas, o van a buscar dentro de la data las diferentes palabras o terminologías que se requieren para poder responder. Todo eso depende de cómo lo estén programando, ¿cierto? Entonces, Ajá. si a mí me pregunta el usuario, y bien sea tipeado o hablado, ¿cierto? Quiero estudiar una carrera. Entonces hay que buscar en la data, quiero estudiar carrera, ¿cierto? Entonces, así como cuando uno le dicen a uno, desarrolle un programa para desarrollar la serie Fibonacci. Uno dice, puta, ¿cómo hago la serie Fibonacci? Uno queda muerto. ¿Sí hicieron ese programa o no? ¿O nunca? Ajá. Bueno, acuérdense que arrancaron número a número, comparando, ¿cierto? Así se arranca, compañeros. O sea, no podemos pensar en que el profesor de psicología nos va a dar el test y la data precisa para meterla. No, nuestra IO tiene que comenzar a aprender, a insertar, a grabar por sí sola y a ver qué es lo que va a grabar y qué es lo pertinente. Es ahí, compañeros, donde tenemos que arrancar, pero organizados, porque el resto, ¿cómo hacen? Pero para eso no se necesita tener unas preguntas establecidas, profe. Claro, hasta la primera pregunta sencilla. Pueden ustedes arrancar con 5 preguntas. O sea, es que no se requiere tener una super base de datos porque de entrada le estaríamos diciendo a la Big Data, le tengo la Big Data. Big Data, le tengo la Big Data. O sea, no tiene sentido porque pues no sé con qué clase de preguntas el usuario me vaya a salir mañana, tal vez lo que yo le alimente no sirva, sino que tengo que comenzar a construir esas preguntas y esas palabras, irlas capturando. Pero sí arrancar con las básicas, con unas... ¿Cómo levantaron la Big Data y los primeros asistentes virtuales? Sentándose al lado de una secretaria, ¿qué le pregunta el usuario? ¿Qué responde la secretaria? Así arrancó el mundo. ¿Cómo arrancó el mundo? Con 2 personitas y así se va creando. Entonces, compañeros, no, o sea, sí interesante que consulten, que investiguen y que le pregunten y que se generen todos los paradigmas en la cabeza, pero no se amarren, compañeros, no sé. ¿Qué opina Juan? Está callado. Pues de pronto, no sé, mis compañeros qué opinan si podemos adelantar con de pronto con la parte de interfaz, cómo se van a ver las preguntas, todo eso, ¿no? Totalmente de Entonces acuerdo. podemos adelantar ese pedazo. Correcto, Johan. Profe, una consulta, pues nosotros analizando la situación o la reunión que tuvimos ayer, a eso se vio cómo afectado el cronograma que estábamos haciendo. Nosotros indagábamos efectivamente, como la profesora Juana nos indicaba, que tal vez ese profesor es una parte importante del área de semilleros. Si nosotros hacemos el desarrollo, efectivamente sea con él o sin el apoyo de él por nuestra parte, por ejemplo, él nos decía que eso puede tardar hasta más de 8 o 9 meses haciendo esa investigación, de solo haciendo el test personalizado. Entonces nosotros obviamente lo pensamos y concluimos que si efectivamente nosotros no nos enfocamos en ese levantamiento de información, pues claramente no la vamos a lograr. Por eso el compañero Daniel expuso las dos, como era el tema del Machine Learning o era el otro tema de los sistemas expertos. Mi pregunta puntual es, profe, si nosotros decidimos no
pues no descartar del todo la opinión del profesor, porque claramente pues él dentro de su conocimiento nos da lo mejor, pero nosotros no tomamos ese camino que él nos da, pero finalmente él va a ser un tipo jurado o algo No, dentro porque de él es nuestro de proceso. psicología, compañero. Sí, pero es que él ya conoce nuestro proyecto y por eso es que ya está hablando con la profe Juanita. Sí, Entonces, correcto. no habría algún Johan, inconveniente en ese caso, profe. Johan tiene una buena pregunta, pero no, tranquilo que él no haría parte de un proyecto de desarrollo, diseño y desarrollo en investigación, porque él es un tema desde el área no, él no hace parte de los grupos de evaluación, la verdad. Conclusión. Él, según lo que me comentó el profesor, simplemente él lo que nos está haciendo es un favor de ayudarnos y explicarnos algo que de pronto él tiene entendido, pero no tiene nada que ver con que nos vaya a La evaluar ni evaluación nada de al eso. futuro. De hecho, la profesora Juana nos acabó de escribir ahí en el grupo que el profesor estaba dispuesto a ayudarnos, entonces que cualquier cosa ahí estaba. Profe, y Vale. si, no sé, y si en vez de buscar o hacer un test personalizado, si adaptamos alguno hacia la universidad, ¿usted cree que es válido? ¿Cómo? Se me fue la señal. ¿Cómo? O Adaptar sea un que, programa que ya esté hecho. sí, o sea, no un programa, no, sino un test de Un los que test. ya, porque él nos nombró varios. Yo por acá los tengo anotados. Bueno, Sebas, él nos ahí nombró. por ejemplo, Sebas, espera, ahí entre paréntesis, es que decía la profesora, mire lo que está escribiendo la profe Juana, que estaba con el psicólogo, el profesor, y que él podía ayudar, pero que necesitaría más tiempo, en resumen, porque las preguntas deben ser puntuales. Lo mismo Sí. que le estábamos diciendo al Sí, profesor. es correcto. Pero Sí. yo creo que Mire, eso, ahí hay dos cosas. Yo de pronto estoy leyendo Digamos, que es factible que al profesor no se haya explicado adecuadamente el proyecto, no se le haya leído el planteamiento del proyecto, ¿cierto? Y cuál es cuál es el alcance del proyecto y cuál es el objetivo del proyecto. Sí, Entonces, profe, de hecho eso lo hicimos ayer. Nos reunimos podríamos hacer todos, de hecho. podríamos, pues nosotros estamos cuadrando de pronto para el viernes otra reunión, profe, entonces como volver a exponérselo, a ver si digo, uy, muchachos, yo no les entendí, o Pero sería bueno que usted, profe, que pues tiene conocimiento, también estuviera en la reunión a ver si de pronto pues ¿usted nos tiene puede agenda, profe? orientar también. ¿el viernes a qué hora, muchachos? Porque por la A las tarde... 5. Uy, es que... Pues, pues más o menos a las 5, pero Angie, si algo ahorita más tarde confirmamos, porque el profesor también dijo que al parecer tenía tiempo a las 5, pero no era confirmado. Ah, ok. Si lo pueden programar para el lunes, no hay lío, a las 5. A las 5, Sí, señor. entonces ya le, Pero entonces digamos que lo que dice Johan, pues a mí me parece válido. Porque nosotros Digamos, podríamos utilizar un modelo. un test exacto, un test que Sí, sí, existe no. en internet, adaptarlo, pero si ya el profesor que nos está ayudando, él va a tomar, digamos, alguna especie de, no sé, como de enfoque. voz no, como de voz a nivel o sea, de jurado, pues yo creo que él sí nos puede, nos no, puede dar duro. O sea, no, sí, pero diciendo como, es no, que mire, cómo eso va a está ser, en tal Bueno, lado, tal, 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 hablemos tal. dos cosas. ¿Se refiere a Primero, eso? venga, Juan, y todos. El profesor no va a ser jurado. De entrada, Ah, por listo, bien, listo, maten eso. O sea, no más discusión sobre eso. Tranquilos, él no va a ser listo. jurado. ¿Ok? Por un lado. Entonces, no nos estresemos por ese lado. Segundo, nosotros podemos coger un test, como dice Juan, de modelo, y a medida que comencemos a programar y desarrollar, le vamos enseñando cómo a nuestro Android ir aprendiendo para que él vaya generando sus propios tests. Pero entonces es ahí donde efectivamente tenemos que ir dando y arrancando. Pero vuelvo y les digo, necesitamos verlos organizados, cuál es la proyección, cuáles son los grupos, ¿sí? Y ese plan y ese cronograma, compañeros. Que como dice Johan, les cambió el cronograma. Listo, estamos sujetos a eso, eso no hay lío, ¿sí? Entonces, si cambia alguna fecha, algún elemento, ustedes en la próxima reunión, en la próxima charla dicen, mire, cambió esta fecha por esto y esto, con tal de que no afecte el buen proceso y el buen
el buen caminar del proyecto, ¿sí? Algo que no afecte. Pueden cambiar una fecha por A o B razón, sustentada, argumentada y justificada. No hay problema, tranquilo, Johan. Y, profe, otra pregunta es que como la decana nos decía que ella sí o sí la idea era distribuirnos por grupos, Sí, correcto. pero nuestro enfoque principal, como lo nombraba Angie, y pues los demás sabemos que tenemos que hacer ese levantamiento, es como ese enfoque que le queremos dar a esas fechas. Entonces era por eso que si eso era viable o no, porque en este caso como lo que nos surge es poder levantar la información para poder empezar ese tipo de programación. Y ese era nuestro, pues de pronto una duda que yo tenía y quería exponer, que quizás ustedes si lo ven viable de esa manera o seguirlo como ustedes dijeron que era por personas a cargo, Sí, o por sea, grupos. por qué queremos que se organicen? Primero porque efectivamente cuando lleguen a la exposición con el equipo de jurado, les van a preguntar, una de las preguntas, si existe ahí alguna persona de normatividad, ¿cierto? Que va a verla, les va a preguntar qué clase de norma utilizaron, ¿sí? Por eso Juanita les decía, tengo que rotarlos más adelante para que lo que está haciendo Juan lo haga Daniel, lo que hace Angie lo haga Carlos, y esa es la normatividad que tiene su propio nombre. Y la universidad tiene su propia normatividad de trabajo para los proyectos, ¿correcto? Entonces es parte de que tenemos que sentarnos en un periodo que va a quedar por escrito en su proyecto, del periodo A al periodo B, trabajó el grupo A y el grupo B, todo ese es el proceso que tienen que hacer porque por eso se llama investigación, ¿correcto? Y pueda que sea una pregunta al azar, perdone la palabra y perdone Angie, chimba, ¿sí? Pero uno de ellos va a preguntar, ¿qué clase de norma trabajaron? Entonces todos tienen que saber que se trabajó la norma tal. Profe, ¿cuál es la norma? Aquí no, aquí la que nos dijo Juanita. Sí, profe, ¿a qué se refiere con norma? Qué pena, no Es que entendí ese pedazo. una didáctica de trabajo que exige que efectivamente tengamos un modelo de trabajo para el desarrollo de los proyectos, ¿sí? Ah, Hay o sea, la varias, metodología de desarrollo. la La metodología, metodología de hay desarrollo. varias que Ah, ya. efectivamente se trabajan. Hay veces yo trabajo con una, pero la universidad tiene su propia metodología, ¿cierto? La propia normatividad y esa hay que respetarla. Pues si yo vivo en la casa de Angie, Angie me dice, aquí mis normas son estas y tengo que respetar eso, ¿correcto? Ah, ok. Porque si no estoy mal, lo que vamos a hacer es la metodología RUM, Crum, ¿no? Crum, RUM. ¿Scrum? sí señor, Pero Scrum sí es una metodología, decían que no era una metodología. Bueno, que no me han la dicho tengo que no es acá a la mano, metodología. pero te la confirmo por el WhatsApp ahora más rato, ¿sí? Ok. Bueno, entonces muchachos, que Em, mire, es que seguimos perdiendo, bueno, para mí, perdóneme la expresión, seguimos como dilatando y no avanzamos y cada 8 días es oro para el diseño y desarrollo y levantamiento y código, compañeros. Entonces, porque los problemas que le van a surgir durante el desarrollo del código van a ser un poco más tediosos. Sí, sí, señor. Listo, entonces ya, digamos que nosotros ya teníamos aquí, bueno, nosotros ya teníamos una media organización interna, profe, como Pues nos íbamos a ir. preséntela y de Entonces, hoy en 8 miramos que efectivamente, porque Juanita me va a preguntar, ¿qué presentaron? No, que van a volver a hacer el cronograma. Y dije, no, esa Juanita se le cree para los pelos. Entonces, avancemos en la presentación del cronograma, avancemos en el planteamiento del proyecto y sale. ¿Y cómo se van a organizar? ¿Sí te parece, Carlos Pedraza? Sí, profe, Bueno, toca ir adelantando. sí, toca ir adelantando. Angie se come las uñas, está nerviosa. Mm. No, muchachos, es que mire, si no avanzan ustedes, cada vez que quieran plantear un cronograma, el cronograma va a quedar corto. ¿Sí me hago entender? Entonces, entre más dilatemos, las fechas van a ser más apretadas y ustedes dicen, uy, pero ya no alcanzamos. Y vamos a llegar a una fecha donde dicen, no, ya no alcanzamos. Entonces, eso es lo que me preocupa. ¿O qué opina Jefferson? Está calladito. Angie, ¿tienes ahí el cronograma? Pues yo lo tengo acá el cronograma, pero lo tengo, pues yo lo he ido haciendo
de acuerdo a las reuniones que hemos tenido. Pero ya como tal, a ver, les muestro. Pero toca así porque desde mi computador no tengo Zoom. ¿Cómo se distribuyeron los grupos? ¿Cuáles son? ¿Quién lo tiene? ¿Carlos? ¿Johan? Profe, nosotros nos habíamos, pues mientras limábamos más como la información, habíamos cuadrado aquí en el chat, yo puse lo que, como habíamos puesto nosotros como nos habíamos separado. Dani Para seguir Leonardo, trabajando. programación. Carlos Pedraza, Johan de la Cruz, Jefferson Rojas, robótica. Angie Penagos, Juan Sebastián, documentación. Perfecto, no hay lío. Pero entonces aquí necesitamos compañeros que lo vayan plasmando porque esas son las evidencias. ¿Sí? Ajá. Esta grabación la ven mañana y va a pasar eso, si la llegasen a ver, para cualquier evaluación. Y dicen, no, pero es que cómo van a presentar un semillero, un chat, un chatcito, si no tienen algo planeado, algo estructurado. Sí, profe, yo, digamos acá tengo el proyecto. Es que no tengo Zoom en mi computador. Dale. Gas, de verdad. Ah, bueno, el punto es que, bueno, según lo que habíamos hablado con la ingeniera, acá yo ya tenía el modelo de negocio, en lo que se divide como tal el proyecto, que es modelo de negocio, los requisitos, los requerimientos, el análisis y el diseño, la implementación, las pruebas y el desarrollo, que se supone que es lo de la metodología, ¿sí? Sí, señora. Acá en modelo de negocio he venido colocando cada una de las reuniones y todo lo que hemos hecho en cada una. Y digamos ya en esta reunión, pues yo había colocado acá que se tenía acordada la reunión con el psicólogo y hoy se organizaba como tal el cronograma, pero pues como en este caso no lo pudimos completar, ahí nos quedó esa tarea pendiente. Eso es lo que yo llevo hecho el cronograma hasta el día de hoy. No, pero digamos con el psicólogo sí se charló y sí levantaron información y quedaron dudas. ¿O no? Exacto. Entonces eso hay que dejarlo ahí, más que pendiente, más bien se deja para otra segunda reunión. Para otra segunda sesión. Ah, O listo. otra segunda sesión, que eso no afecta. Listo, entonces digamos ahorita para la próxima reunión acá es donde dejo como tal las actividades que usted nos está dejando pendientes, que sería como colocar el cronograma, pero ¿a cuánto tiempo, profe? ¿Lo terminamos o cómo es lo que Eso usted? lo determinan ustedes. Ustedes dicen, mire, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer el from para entregarlo el 25 de marzo. Ujú. ¿Sí? Por un ejemplo. Entonces ustedes Ejemplo. colocan, por eso es que es importante que sepamos cuáles son la integración de cada grupo, qué van a hacer cada uno y cuáles son los tiempos en que van a estar proyectándose para poder desarrollar, ¿cierto? Listo, entonces acá estoy colocando que para la próxima semana sería la división de los grupos Yo sé que y ahorita no le va a gustar, pero bueno, nada que hacer, estamos ahí aprendiendo, entonces me preocupa. Pero entonces de pronto como el viernes ya tenemos una reunión para el laboratorio de robótica, pues de pronto ya, ya Le podemos sacar incluyen. algo y presentar. Correcto, sí. Presentan lo que ustedes logren en robótica sustraer, todos los permisos, cómo va a ser la metodología con el profesor, quién les va a apoyar, qué van a desarrollar, cuál es la línea de trabajo, y entonces eso lo van a meter rápidamente al cronograma y al plan de trabajo. Me parece bien, James. Bueno, entonces, listo. Eso, ya no tomo eso. Algo que también yo, pues no sé si ustedes estén de acuerdo, pues ayer el profe nos dio como unas páginas para nosotros mirar, donde de donde él sacó el test para que nos mostró, ¿sí? Yo creo que de las páginas que él nos dio, yo creo que de ahí podemos, no sé, de pronto sacar unas preguntas y cuando tengamos una reunión con el profesor, como planteárselas, mostrárselas y decirle, no sé, profe, ¿usted qué opina sobre este orden de preguntas que vayan en el aplicativo? De pronto él nos puede decir, saquemos esta, pongamos esta, pero sería llevarle algo ya a él
para que Es nos, para factible, sí, que, señor, es factible que el profe les diga, mire muchachos, hay que hacer todo un proceso de levantamiento, investigación, evaluación, eso va a irse por esa línea. Ya hoy le firmo sin haber estado en la reunión, va a pasar eso. Pero pues es parte precisamente de lo que ustedes están mirando, como le van a decir, nosotros vamos a distribuirnos de la siguiente forma, los grupos de trabajo son estos, los apartados son estos, entonces vamos a estar desarrollando inicialmente esta sección, entonces vamos a comenzar a desarrollar esto. La base de datos que vamos a utilizar es tal, hay que documentarlo a él también, porque el tipo pues de inteligencia artificial tiene conocimiento. Sí es el que estoy pensando, es un altico, flaquito. Se llama Ese. Juan Ah, Pérez, creo que es. Juan, sí, correcto, sí, correcto. No, el tipo es buena gente, pero pues obviamente hay que darle más herramientas. Bueno, Sí, señor. Entonces, digamos que, profe, en ese orden de ideas, él nos dice que efectivamente se necesitan más o menos 150 preguntas entre IQ, de personalidad y pues de lo para la carrera, ¿cierto? Es la recomendación de él, pero no quiere decir que nosotros hagamos las 150 preguntas, sino la podamos simplificar un poquito más, ¿sí? O sea, por ese lado no habría problema. no habría problema, sí. Ah, ok. O sea, ya. En más, si se necesita cambios, pues igual nosotros tenemos pensado dejar un módulo habilitado para administración, pues para que le agreguen preguntas y toda esa cuestión. Entonces, digamos que podríamos entregar, no sé, la mitad de preguntas para iniciar, ¿sí? Sí, porque es que, Juan, más que entregar, son ustedes los que se van a hacer la entrega, autoentrega, porque son ustedes las que van a incorporar en su desarrollo esa data. ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes colocan una fecha límite de cuándo tienen ya intervenida y programada tales y tales, el 25, el 30, el 50, el 80% de las preguntas avanzadas. Listo, profe, listo. Listo. Bueno, entonces, compañeros, mi consejo es que tenemos que comenzar a avanzar, no estamos avanzando. No estamos avanzando y es preocupante. Por otro lado, Angie, tienes todo el proceso el planteamiento del problema, Sí, señor, eso ya está. la visión, ¿cierto? Sí, eso. Sí, señor, eso ya lo tenemos En el lo que usted drive. nos estaba ayudando a revisar, ¿se acuerda? La vez Sí, pasada que sí, yo estaba correcto. con Leandro. Sí, ahí sí hicieron unos ajustes chiquiticos. Sí, señor, ahí si usted quiere también nos puede ir ajustando, no sé si de pronto tiene un tiempito, ver qué podemos mejorar allí para ir, yo lo puedo ir editando. Si no te molesta, me recuerdas el sábado o el domingo y yo le meto la mano. Listo, profe, hágale, Tajito. yo le aviso. Bueno. No, pues no hay nada más que hablar, compañeros. Entonces, Listo, profe. los dejo porque pues igual estamos un poco. Sí necesito que como director se traten de... ¿Llegó Juan Felipe? Venga, ¿y quién faltó hoy? Nuestro monitor, Angie. Tome nota. Profe, David se salió, el otro chico David, Ajá. ya. Chicos, qué Y, pena. y Leandro faltó hoy porque tiene una calamidad Sí, y ya. a él le falleció la mamá. Ah, bien. Profe, yo Sí. diciendo calamidad para no contar el No, chisme pero de pues usted ahí. para que se note que la esencia de él sea Sí, es Gloria. justificada. Es súper justificable. justificada, súper justificada. ¿Cómo les va, chicos? Qué pena. O sea, me Bueno, salió una sustentación que dice que de 4 a 5 y vea. ¿cómo le fue? Bien. Bien, sí, pasaron. Perfecto, qué bueno. Profe, le hago un resumen de lo que estábamos acá hablando. Ellos Sí. estaban un paradigma gigante que les creó el psicólogo con la reunión que tuvieron, porque técnicamente les manifestó que todo el proceso de las cuestionamiento y el test tiene que llevarle por lo menos 7, 8, 10 meses. Entonces, aquí estábamos desvirtuando. Pero tampoco avanzamos en la distribución de los grupos, tampoco avanzamos en el cronograma, tampoco avanzamos en el planteamiento en el plan de trabajo, porque pues no lo hicieron por estar en este paradigma. Yo les No, estoy pero es que diciendo, así no les rinde, chinos, así no les rinde. Si ustedes no ponen
Profe, pero si no, lo avanzan. que le estábamos diciendo ahorita al profesor es que lo que necesitamos primero que todo son las preguntas para poder empezar a programar. Y si no tenemos las preguntas, pues ¿cómo Yo ya le dije empezamos? a él, yo ya le dije, lo que pasa es que él mantiene razón en ciertas cosas. Por ejemplo, él dice que que él ha hecho test para que tú decidas tu carrera profesional y son de Ujú, 150 preguntas. ujú. Entonces a ustedes les sale muy extensa. Sí, Claro, eso es lo que estamos Estamos bien. hablando. No, alguien ve Entonces, 150 y se aburre. se exacto. aburre. Entonces él dice, tienen que ser, él decía que se podía, digamos que acotar, pero que no te decía carrera, sino te decía, ¿cómo se llama? ¿Programa? Ingenierías, ciencias forenses, o sea, no como tal ingenierías de sistemas, sino Pero Sí, entonces profe, digamos ahí que el problema sería con lo que nos había dicho, ¿cómo se llama? El coordinador, el rector, ¿no? Porque él no es lo que está pidiendo. pero entonces, por eso les digo, saquen las carreras y dígale, bueno, es que necesito que se vaya por esta y esta, pero pues se necesita psicología, sí se necesita. Aquí, Sí, porque uno correcto. tiene que, Él porque saben qué programa logró, manejar. logró distorsionarlo un poquitico porque obviamente él estaba pensando en todas las carreras del mundo y la universidad no tiene todas las carreras del mundo, tiene unas específicas. Mm, Pues, digamos que podríamos hacer filtros, ¿sí? Digamos, si me preguntan, o sea, yo he visto esos test que, digamos que en una pregunta me preguntan que si yo soy introvertido y en otra me preguntan si soy extrovertido. Entonces, pues uno va a responder sí y en otra no. Entonces, pues, podríamos hacer eso, ¿no? Podemos y hacer un cargarle filtro. 150 preguntas, pero entonces si en una voy a responder sí, entonces yo ya descarto las otras preguntas que no van a tener nada relacionado con eso. Podríamos hacerlo Pero así. es que eso era lo que decía Ese el fue, señor nos dijo ayer. psicólogo que no se podía. Sí, o sea, él dijo que sí, Angie, solo que él tenía que saberlo diseñar. Ujú. La Mire, idea no era, mire, es que digamos, que hay una hacer un cosa, test así compañero. como... Hay una cosa, en programación y en diseño de desarrollo de software muchas veces el usuario externo de una tercera parte no entiende cómo es un proceso de desarrollo. Ejemplo, cuando uno quiere averiguar quién es mayor, si A, B y C, entonces cualquiera diría que eso es chimbo. Pero efectivamente uno bajo un algoritmo sencillo establece que si A es mayor que B y B mayor que C, entonces el mayor es tal. ¿Sí? Entonces, pero eso es lo que el psicólogo quiere transmitirles, que efectivamente no hay que meter todas las preguntas, sino que hay que saber cómo se descartan y cómo se filtran a medida que se va avanzando. Pero eso es de su resorte, ¿sí? Ajá. Sí, señor. Sí, él también nos dijo, profe, que nos iba a regalar otra charla, otra ventana, y ya estamos No, cuadrando. yo ya se lo recomendé y me dijo que tranquila, que ese como la va bien conmigo. Me dijo que tranquila, que él les iba a colaborar lo que más pudiera. Entonces, Profe se la va usted bien dile, con todo el mundo. ay, tan bonito. Entonces dile que le dicen, profe, por favor, colabórenos, es que necesitamos acabar este programa, pero para marzo sí ya paila. Yo sí Sí, ya. y estamos cuadrando aquí también con nuestro director de proyectos, profe, claro, para que pronto si nos ve como, Dale, dale, sígueme hablando. listo, si nos ve como Dale. sesgados, entonces nos ayude para ver si, bueno, a ver si el lunes el profe también Juan se puede reunir y nos reunimos todos y también aquí con nuestro director y si la profesora puede, pues también. Entonces, como también para de empezar a definir sí lo podemos hacer más pequeño, que él dijo que sí, pero entonces tendría que tener como ayudas de los test que ya están creados. Más o Exacto, menos así nos dijo. exacto, sí. Sáquenla, igual ustedes son los que van a programar y pues dicen a qué hora hacer la reunión y desde que se pueda se hace, se entra, pero saquen la reunión con el que la necesitan urgente, urgente, Listo. urgente. Sí, sí, Y sí, con sí. el programador, ¿cómo van? Bien, Bien, profe, profe. dice que parte fundamental, dice, bueno, si nosotros queremos, podemos empezar como a ver si podemos diseñar visualmente cómo podría quedar al menos el backend y la parte visual. Sino que si dice, si nosotros quisiéramos ya empezar ustedes, empezarlos a guiar ahí en la programación, pues me parece muy fundamental que ustedes lo den como tal para empezar a entrenar la inteligencia, ¿no? Porque
No te entendí, no te entendí, no te entendí. ¿Ya, profe, ahí? ¿Sí me escucha? O sea, ¿no Ahora me sí. entendió o sonó enredado? Sonó enredado, sí. Ah, ya. Que bueno, que pues entonces el profesor nos decía que mientras llegan las preguntas aquí el profesor, ustedes pueden empezar a diseñar, digamos que la parte visual, Mm. digamos, para adelantar eso. Y nuestro asesor nos decía que si nosotros queremos ya, como para que nos guíe si lo estamos haciendo de buena manera, ¿no? Que ya deberíamos tener las preguntas para empezar. Ah, bueno, pues entonces igual sacar esa reunión el lunes y por lo menos empezar con preguntas básicas, ¿no? Las primeras. Y es Sí, que eso es puro pegar código cuando ya usted hizo 5 preguntas de ahí para abajo, hágale. uy, profe, no lo diga así Entonces, porque no, suena como que, uy, no. no, pero es en serio, o sea, el algoritmo se parece mucho. Entonces, ya darle a él, aunque sea ya sacar de esa reunión, aunque sea 10 preguntas clave, las preguntas claves y empezar la programación, si no, no acaban nunca. No se arranca, Listo. ¿sí? ¿Mm? Los que les decía. Con las primeras preguntas hay que arrancar y si no nos quedamos, esperamos las 120 y nos llega diciembre. No, profe, eso. No, y es que yo me pongo, yo llego a la universidad y voy a hacer un test y me salen 150, yo dejo votado a ese asistente. Imagínense a alguien que esté interesado en Mm. una carrera. Siéntese, señor, le voy a hacer 120 preguntas. Acomódese, tome Sí. tintico. Eso no va a Entonces, pasar. la manera como usted le tiene que llegar al profe es que ustedes ya hicieron una investigación previa, ¿cierto? Su proyecto no existe, pero ustedes hicieron investigaciones donde la gente no les gusta demorarse más de 3 4 minutos con un asistente virtual. Por eso es que requieren de la ayuda de él. Por ahí es que tienen que cogerlo. Ayudarnos a llegar. Ah, listo. Bien, perfecto. ¿Sí entiendes? Ustedes tienen que decirle, profe, es que nosotros ya hemos evaluado bastantes asistentes y le hemos evaluado los tiempos y la gente con más de 5 minutos abandona al asistente. Entonces, por eso requerimos de la ayuda suya para que nos ayude a concretar preguntas donde la gente no se aburra más de tanto tiempo con el asistente, porque entonces nos van a abandonar y no se hace nada. Entonces, por eso es que lo tienen que coger a él para que él los ayude directamente a sacar preguntas concretas. Ujú, listo, perfecto. ¿Listo? Ya ustedes, o sea, que él note que ustedes se han investigado y si lo han hecho y han sacado tiempos y toda esa vaina. ¿Entendido? Sí, señora, sí. ¿Y qué pasó al fin con Julián? ¿Renunció del todo? David, sí, sí, señora. David, sí, David, profe, ya renunció. Pues no ya, entró, ni siquiera entró. sí, yo le dije a él y me dijo, no, profe, es que para el 2022, o sea, esos que están renunciando se van no les importa, se van todo el año. Me dijo, es más, porque tenía proceso con otra universidad también. Mm, Entonces, por eso el hombre como que no estaba muy esto. Entonces yo le dije, ah, bueno, listo. Pero no, chicos, o sea, David era la parte de robótica lo que tenía. sí, profe. ¿Y ahora quién la va a coger? Carlos sabe, profe. Todos sabemos. Igual al final todos nos toca cogerla, profe. Sí, a todos les toca de todo. Pero entonces, hasta aquí, hasta el día de hoy, fueron las chachas. Ya el miércoles tienen que mostrarme, o sea, tienen que sacar cita con el profe y cita al otro día o el mismo día si pueden más tarde con el programador, con el asistente para que los oriente cómo tienen que arrancar. Listo. Sí, profe. Y ya Y también ya con eso tienen el profesor también ya nos ayudó a sacar cita con el aula de robótica Exacto. para que también ya con eso. Exacto. Y entonces ya con eso montan su cronograma y me imagino que como ya son más poquitos, pues todos van a trabajar todo, pero entonces que se vean el cronograma, los tiempos y todo que ustedes nos van a cuadrar, ¿entendido? Listo, profe. O sea, ya en 8 días no entramos a charlar, sino a mostrar producto. Mire, nuestro cronograma es este. A hoy, o sea, en 8 días, si Dios lo quiere, estamos a 10 de febrero. Hoy llevamos 10 líneas de código. Perfecto. Exacto, pero a 10 de febrero ya tenemos esta parte. Al 10, entonces su cronograma va a ser de cada 8 días los miércoles. Profe, yo ya lo tengo hecho hasta el día de hoy, ya está hecho. Eso. Pero ya hemos hablado y es hablado y hablado y hablado. Ya de aquí para allá, digamos que hemos hecho análisis, ya ahorita arrancamos diseño y desarrollo. Para que digamos que tú colocas el cronograma como las etapas del proyecto. Sí, yo ya lo tengo así, profe. Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento. Entonces ya la parte de análisis se cierra hoy total y ya en 8 días tenemos que haber arrancado con diseño y programación, ¿entendido? Listo, profe. Listo. ¿Otra cosita? ¿Algo más? No, ya, profe. Ah, bueno, entonces tomaron la foto, yo llegué 5 minutos, pero ya concreté de todas maneras.
Sí, Ya hemos concretado, profe. Ah, ¿ya Excelente, lo habían servicio, hecho? profe. Ah, ya lo habían hecho, entonces me salgo para que tomen la foto. No, profe, excelente servicio. Qué Ah, muchas excelente gracias. acompañamiento. Ah, bueno, listo. Entonces, Bueno. toma la foto, profe, porque si te llegó el correo que todas las evidencias deben enviarse a diario, a la semana. Sí. Te llegó el correo, entonces, para estar al día con eso. Perfecto. Entonces, un segundo. ¿Ya? ¿Quién la tomó? ¿Al profe la tomó? Sí, el profe. A ver, profe, yo diré. Listo. Ya tomaron la foto y la estaba profe sigue serio. sonriendo. ¿En serio? Y la Uy, ahí sí me Bueno, dio chino, risa. entonces, muchos éxitos, mucha suerte. Espero que le hago una pregunta, Johan, de una vez, porque vamos a comenzar ya esto el lunes, el cronograma y todo, entonces voy a ir con uno por uno. O sea, tú este de compromiso, en este momento no estás pensando en dejarlo, no estás desanimado, porque necesito ese compromiso para mirar en verdad que los que ya están son. El señor Leandro, ya decimos, él tiene su cosa, pero él va a seguir en el semillero y él está comprometido y no tiene ningún problema. Necesito que por favor aquí ante la grabación quede lo de cada uno. Entonces arranco con Johan de la Cruz. Sí, profe, no, firmes. Y no tienes pensado ni abandonar, ni viaje, ni embarazo provisto, nada. No, si Dios me lo permite, acá seguiré, profe. Ah, bueno, listo. El señor Jefferson Rojas. No, profe, aquí vamos hasta el final. Ok, Carlos Pedraza. Like. Listo. Daniel. Sí, profe, claro. Angie Claro que sí, profe. y Juan Sebastián. Claro que sí, profe, con Listo. toda la Hágale, energía. hágale que, o sea, de mi parte, lo que les pueda colaborar ahí voy a estar. Y su director está muy animado, como ustedes lo ven. Ayer ¿usted ha pensado en desertar o cualquier por favor? No, profe, sigo animado como bueno, usted. bueno, exacto. En la vida siempre los retos Aguantando la son, avalancha de la profesora Juanita. en la vida siempre los retos son de subidas y bajadas. Entonces, Profe, una pregunta, así súper rápido. Es que tú habías nombrado dos metodologías del proyecto. Al principio Era, nombraste una y al final nombraste Scrum. Al final, esa metodología. lo que pasa es que tengo ganas de que la universidad siempre ha trabajado con RUP, ¿sí? Ok, Siempre. esa es. Pero Ok. entonces, si no manejan bien la Scrum, mejor pues déjela con RUP porque Scrum trae muchas cosas de más que no trae RUP, ¿sí? Sí, señora. Ya tienen que hacer ustedes un roadmap, cuadrar los sprint y todo eso, entonces se les va a ir más. Se trata que están aprendiendo la otra parte de programación, entonces no nos compliquemos con la metodología. Sí, tras de que sí. Sí, y sigan con RUP. ¿Listo? Listo, profe, muchas Angie, gracias. ahí te Listo, ya profe, te envié gracias. tus evidencias para que la agregue a tu informe. Bueno, Angie, Listo, profe. le mandé dos fotos porque en una no quedaron sonriendo la profesora Juanita. Bueno, profe. Muchas gracias por sus comentarios tan profundos, profesor, de verdad que me deja Pero despertar. yo porque quede contenta y sonriendo y vea, se da cuenta. Listo, entonces ya en 8 días con producto, con algo ya de producto para empezar a Listo. mostrar. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Hasta luego. Bendiciones y nos vemos. Chao, Juanita, profe. luego. Vale, Juanita, chao, no te profe. vayas, no te Chao. vayas, un segundito. Hasta luego. O te llamo. Bueno. No, dale. Chao, chinos. Vas a hacer Él, lo él que te quiera quiere, hoy. él te quiere saludar, profe, en Sí, privado. dale, que son las 6. Es que como él no tiene trabajo, yo sí. Él se da la vida buena. No me quería contar. Chao. Ay, ¿cómo que no? Ya te llegó la carta, sí. Sí, señora. No, la Ah, carta bueno. no, pero ya. Venga, bueno. Juanita, ¿hicieron algún pago hoy, alguna cosa o ayer? No. ¿No he mirado? ¿Te entró algo? Sí, me enteró que es que no encuentro un ingreso. Ah, espera, miro si yo tengo claro lo que tenía. Pero pues el banco a mí siempre me avisa. Es que no encuentro, ya pregunté a todos mis deudos y no nadie me ha pagado. Sí, y usted con esa plata además. Pero como cuánto, como 150. 380. Qué bien. Pues, Pero pues a mí no me tiene que llegar tan boba. no, pero es que no sé si hicieron algún pago, pero entonces no Sí. me... A mí no me tiene que llegar, pero la chica sí me había dicho que estaban pendientes de pagar. Que estaban pendientes de pagar, pero la universidad, mira, revisa porque pregúntale a Cata de una. ¿Le pregunto a Cata o a Garzón? Sí. Y no te debían nada más, solo semillero, no tenían nada de Semillero colegio ni nada. es que confundieron las sustentaciones con semillero. Entonces, pero dije,
Ya. Que paguen algo, algo es algo, peor es nada. Sí, exacto. Y ahí ya te consignaron algo. Sí, sí, sí. Pero como antes de Garzón, Cata, porque de pronto te dicen, ah, profe, no tenía que pagarle nada, entonces usted quédese callado. Si no aparece, pues listo, no aparece, Es que no pero sé, la verdad es que no sé de dónde fue ese ingreso, de qué empresa fue de las que yo asesoro, pero bueno, sí, dale, y pregúntale a Cata a ver si de pronto ya hicieron, porque ellos están pendientes de hacer ese pago, ¿no? voy a preguntarle a Cata. Listo, voy a acabar Listo. de llenar ya el tema. Profe, comenzamos cuando el lunes. Tú no has parado la grabación.